siguiente programa, Cátedra Familiar, con el profesor Juan Pablo Romero. Buenas noches, mis amigos de Facebook, aquí su programa Cátedra Familiar, dándole la más cordial bienvenida y haciendo pues honor a la palabra a nuestro programa. Como recordarán, la vez pasada tuvo una dificultad técnica, así es de que en la semana dimos la primera parte del programa y ahorita vamos a ir con una segunda parte del programa. Ya entrando directamente ahora a lo que sería la parte del rincón esotérico. Y para aprovechar el tiempo, empecemos. Dice, una madre puede ver a su recién nacido como una persona maravillosa y respetable. Y a través de su percepción, este niño crecerá para volverse una persona maravillosa y respetable. Lo cual es uno de los misterios del amor y una máxima que debemos realizar como hijos de Dios. Muy bien, y entramos a la parte del segundo tema del programa normal, en donde estamos viendo los 4 intelectos dentro de la segunda conferencia de psicología para una posible evolución del ser humano. Así es de que pues vamos a entrar en el tema. Tú que nos vienes siguiendo en esta temática, pues vayas entrelazando los conceptos que hemos estado viendo. Dice, en la última conferencia dije que el estudio del hombre comienza con el estudio de las 4 funciones: intelectual, una; emocional, es la segunda; motriz e instintiva, son las 4 inteligencias. Según la psicología ordinaria y según el pensamiento ordinario, sabemos que las funciones intelectuales, pensamientos, son controlados o producidos por cierto centro al que llamamos mente o intelecto. Normalmente por ahí es a donde nos centramos para poder entenderlo. También se puede considerar como el cerebro, las funciones del cerebro. Y esto es muy justo. Sin embargo, para ser totalmente justos, tenemos que comprender que cada una de las otras funciones, cualquiera otras, aparte de estas, son también controladas por su propia mente o centro, es decir, tiene el mismo origen. Hay 4 mentes o centros que controlan nuestras acciones ordinarias: mente o centro intelectual, centro emocional, centro motor y centro instintivo. A final de cuentas, estas 4 inteligencias se encargan de administrarse todas las funciones de lo que somos como seres humanos. Dice, en lo sucesivo, al referirnos a ellos, los llamaremos simplemente centros. Cada centro es totalmente independiente de los demás, tiene su propia esfera de acción, sus propios poderes, y aquí ajustamos nuevamente una entre comillas, porque ya hemos platicado en otros programas de los poderes que podemos desarrollar como seres humanos, que de repente nos saca de contexto, nos pasa un mundo fantasioso, entre comillas también, y ya empezamos a pensar que son creencias, etcétera, etcétera. Pero viéndolo como las propias facultades que tenemos en nuestras diferentes capacidades como seres humanos, algunos las desarrollan, algunos no. Aquí, así le dice también dentro de la psicología, Pedro Uspensky, claro, sus propios poderes y sus propias formas de desarrollo. Los centros, es decir, su estructura, sus capacidades, sus lados fuertes y sus defectos, le pertenecen a la esencia del ser, lo que realmente somos. Su contenido, es decir, todo lo que cada centro adquiere, le pertenece a la personalidad, lo que se va aprendiendo en base a estos centros. Más adelante explicamos el contenido de los centros. Como ya lo he dicho,
La personalidad es tan necesaria para el desarrollo del hombre como la esencia, las dos cuentan, solo que tienen que estar en el sitio que le corresponden. Esto es casi imposible porque la personalidad está llena de ideas equivocadas sobre sí misma. No quiere ocupar el sitio que le corresponde, porque el sitio que le corresponde es secundario y subordinado, y no quiere conocer la verdad sobre sí misma, porque conocerla querrá decir abandonar su falsa posición dominante y ocupar la posición inferior que en realidad le pertenece. Esto en relación a la personalidad. El estado actual de falta de armonía del hombre está determinado por las equivocadas posiciones relativas de la esencia y de la personalidad. Y el único camino para salir de este estado de desarmonía es el conocimiento de sí mismos. Aventarnos el boleto de empezar a entendernos de manera profunda. O como máquinas, como decía, como sigue Pedro Uspensky comentándonos. Dice, conocerse a sí mismo. Este fue el primer principio y la primera demanda de las antiguas escuelas de psicología. Todavía recordamos las palabras, pero hemos perdido su significado. Nosotros creemos que el conocimiento a nosotros mismos quiere decir conocer nuestras peculiaridades, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras capacidades y nuestras intenciones, cuando en realidad lo que quiere decir es que conocemos a nosotros mismos. Lo que quiere decir es que nos tenemos que conocer a nosotros mismos como máquinas, es decir, conocer la estructura de la propia máquina, sus partes, la función de sus diferentes partes, las condiciones que rigen su trabajo y así sucesivamente. Es decir, más profundamente, entender el mecanismo físico, emocional, psíquico. ¿Ok? En forma general, nos damos cuenta de que no podemos conocer ninguna máquina sin estudiarla. Hay que estudiarla primero. Hasta cuando te compras una videocasetera, o no, bueno, casetera ya está antigua, ¿verdad? Te compras un equipo celular y de repente, ¿qué tienes que ver? Si no los conoces, sobre todo como hoy se conocen con mucha facilidad, pues viene su manualito y entonces entras y le vas viendo a ver cómo muevo esto. Si te cambiaron el sistema operativo, pues a ver cómo se mueve este sistema operativo. Ok, debemos recordar cuando se trata de nosotros mismos y tenemos que estudiar nuestra propia máquina como máquina. El medio para este estudio es la observación de sí mismo. No hay otra manera y nadie puede hacer este trabajo por nosotros. Hay que aventarnos el boleto de entrar a conocernos realmente, no solamente por encima. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, pero antes de ello tenemos que aprender cómo observar. Quiero decir, tenemos que comprender el lado técnico de la observación. Es decir, también observar tiene su chiste. Debemos saber que es necesario observar diferentes funciones y distinguir una de otra, recordando al mismo tiempo acerca de los diferentes estados de la conciencia, acerca de nuestros sueños y acerca de los numerosos yoes que hay en nosotros, que ya también lo hemos visto en el capítulo anterior de este mismo libro. Tales observaciones darán muy pronto resultado. Lo primero que notará un hombre es que no puede observar imparcialmente todo lo que encuentra en sí mismo. No, pues todo lo que te va sucediendo lo vas a criticar o lo vas a juzgar dependiendo de cómo te sientas. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Algunas cosas le pueden agradar, otras le fastidiarán, lo irritarán, hasta lo horrorizarán. Y no puede ser de otro modo. El hombre no se puede estudiar a sí mismo como una estrella remota o como un fósil raro. Naturalmente, le agradará en él lo que favorece a su desarrollo y le desagradará lo que hace su desarrollo más difícil o hasta imposible, claro. Esto quiere decir que inmediatamente después de empezar a observarse a sí mismo,
comenzará a distinguir rasgos útiles o rasgos dañinos en sí mismo, es decir, útiles o dañinos desde el punto de vista del posible conocimiento de sí, desde su posible despertar, de su posible desarrollo. Véanlo, imagínense que están haciendo este mecanismo de observación y claro, la tendencia es esto no me gusta, lo hago a un lado, ni siquiera me doy la oportunidad de escarbar porque no me gusta, si sirve, si no sirve a pesar de que no me gusta, etcétera, etcétera. Bien, verá en él lo que puede llegar a ser consciente y lo que no puede llegar a ser consciente y tiene que ser eliminado, en el sentido de lo que estamos platicando. Al observarse a sí mismo, debe recordar siempre que el estudio de sí es el primer paso hacia la posible evolución. Claro, cuando yo me conozco, cuando sé, cuando identifico, entonces puedo empezar a generar determinados cambios. Si no conozco, ¿cómo puedo hacer un cambio en algo que yo no conozco? En términos generales, todos son manifestaciones mecánicas. La primera, como ya he dicho, es mentir. Ya habíamos hablado de la mentira, ¿verdad? La mentira es inevitable en la vida mecánica. Nadie puede escaparse de ella. Y cuanto más uno cree que está libre de la mentira, tanto más está uno en la misma mentira. Tal cual es la vida, no podría existir sin la mentira. Pero desde el punto de vista psicológico, la mentira tiene otro significado. Y antes de entrar al significado, tenemos que meternos en una regla, un requisito para el estudio de sí mismo que es indispensable, que tendría que ser la honestidad con uno mismo. Porque de repente ahorita muchos de ustedes podrán decir, es que yo no miento, es que yo no me miento. Porque no sabes que te mientes. Porque no te has observado, porque no te das cuenta. Hay gentes que hacen de una mentira una realidad, en base a no enfrentar esa mentira. Pero bueno, ahí está la sugerencia, agarrar esta herramienta de la honestidad consigo mismo para realmente hacer un estudio profundo de sí mismo y poderse conocer. Entonces entramos a este significado. Quiere decir hablar sobre cosas que uno no conoce y que inclusive no puede conocer, como si uno las conociese y como si las pudiese conocer. Vuelvo otra vez. Pero desde el punto de vista psicológico, la mentira tiene otro significado. Quiere decir hablar sobre cosas que uno no conoce y que inclusive no puede conocer, como si uno las conociese y como si las pudiese conocer. Ese es el propósito de ir identificándolas. Ustedes deben comprender que no estoy hablando desde ningún punto de vista moral. La mentira no como una situación moral. No hemos llegado aún a la cuestión de lo que es bueno y de lo que es malo por sí. Hablo solo desde el punto de vista práctico, de lo que es útil y de lo que es dañino para el estudio de sí y para el desarrollo de sí mismo. Comenzando desde esta manera, el hombre aprende muy pronto a descubrir señales por las que puede conocerse en sí mismo las manifestaciones dañinas. Es decir, ya nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que nos hacen daño, aunque antes no las considerábamos porque no éramos honestos, porque nos estábamos mintiendo a nosotros mismos. Pero bueno, aquí ya en el proceso se entiende que si lo llevas a cabo, si lo enfrentas, si te empiezas a analizar, eso se va descubriendo gradualmente. Tanto menos dañinas pueden ser y en cuanto menos pueda controlarla, es decir, cuando más mecánica sea, tanto más dañina puede llegar a ser. Aquellas cosas que no entendemos que tenemos que nos están haciendo daño, pues entonces más dañinas se hacen, porque no hay ninguna oportunidad de cambiarlas. Y ponemos el ejemplo rápido, pues ahí me disculpan los que fuman y los que toman, todos saben que se les hace daño, ¿por qué no lo dejan de hacer? ¿Será tal vez por esto que platica Pedro Uspensky? Bueno, ahí se los dejo para que lo vayamos analizando. Vale, ese es el propósito realmente, que sea una herramienta para ti, para todos. Vale, cuando el hombre comprende esto, llega a tener miedo de mentir.
Repito, no por causas morales, sino porque no puede controlar su mentira y porque la mentira lo controla a él, es decir, a sus otras funciones. El segundo rasgo peligroso que se encuentra en sí mismo es la imaginación. Inmediatamente después de comenzar la observación, si se llega a la conclusión de que el obstáculo principal para la observación es la imaginación. Quieres observar algo, pero en vez de ello comienza en él la imaginación sobre algo y se olvida de la observación. Muy pronto se da cuenta de que la gente le da a la palabra imaginación un significado totalmente artificial y totalmente inmerecido en el sentido de facultad creativa o selectiva. Claro, nada más lo encasillamos en eso, eres muy imaginativo, tienes mucha imaginación, tienes mucha creatividad, etcétera, etcétera, pero aquí de repente empezamos a hacer una tangente de nuestra propia realidad gracias a la imaginación y empezamos a creer que somos lo que realmente no somos. Y este es el punto en donde dice que este es otro obstáculo para poder emprender el camino al conocimiento de sí mismo. Se da cuenta de que la imaginación es una facultad destructiva y que él nunca puede controlar y que siempre lo arrastra lejos de las decisiones más conscientes en una dirección que no tenía intención de seguir. Es decir, te apartas de lo que realmente eres y pierdes el objetivo de tu propia observación. Ya estás observando algo que realmente no está siendo real, congruente con lo que tú quieres llegar a ser, en el sentido de que te estás esforzando por conocerte mejor, ¿verdad? La imaginación es casi tan mala como la mentira. Es, de hecho, mentirse a sí mismo. La misma imaginación te aparta de ti, entonces se convierte en una mentira. El hombre comienza a imaginar algo para darse un placer y muy pronto comienza a creer en lo que imagina o al menos en parte de ello. Además, o quizás aún antes, uno encuentra muchos efectos muy peligrosos en la expresión de las emociones negativas. El término emociones negativas expresa todas las emociones de violencia o depresión, compasión de sí mismo, cólera, suspicacia, miedo, fastidio, aburrimiento, desconfianza, celos y todos los demás que podamos llevar por esa línea. Ordinariamente uno acepta la expresión de estas emociones negativas como algo muy natural y hasta necesario. Echemos el ojito, seamos honestos. Realmente a veces uno dice, es que tengo que ser violento para que los demás me respeten. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ok, continuemos. Muy a menudo la gente la llama sinceridad. Por supuesto, no tiene nada que ver con sinceridad. Es simplemente un signo de debilidad en el hombre, un signo de mal genio y de incapacidad de guardar para sí los motivos de queja. El hombre se da cuenta de que cuando trata de oponérsele. Hasta que lo conoces y tratas de vencerlo, de superarlo, es que uno se da cuenta. Y al hacerlo, aprende otra lección. Se da cuenta de que a las manifestaciones mecánicas no basta con observarlas. Es necesario resistirse a ellas, porque si no se les resiste, uno no puede observarlas. Fíjense qué interesante y qué paradójico. Para poder observarlas uno se tuvo que haber dado cuenta. Claro, primero tiene que estar la intención de observar, después darte cuenta que a veces te pierdes en la observación y después entender que tienes que resistirte a lo que tratas, a lo que estás identificando y lo que tratas de mejorar. Ok, aparecen en forma tan rápida, tan habitual y tan imperceptible que es imposible notarlas si no se hace el esfuerzo suficiente para crearles obstáculos o resistencia. Luego de la expresión de emociones negativas, uno nota en sí mismo o en otras personas otro curioso rasgo mecánico. Es el hablar. No hay nada dañino en el hecho mismo de hablar, pero en algunas personas, especialmente en aquellas que no lo notan, es en realidad un vicio. Hablan todo el tiempo, donde quiera que estén, mientras trabajan, mientras viajan y hasta mientras duermen. Nunca dejan de hablarle a alguien,
si hay alguien con quien hablar, y si no hay nadie, se hablan a sí mismos. Esto también no solo debe ser observado, sino resistido, tanto como sea posible. Uno no puede observar nada si no controla su hablar, y todos los resultados de la observación se evaporan en medio del hablar. Yo creo que esto es muy común. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos checa. Si tú eres inclusive muy callado, también te puedes darle cuenta de que todo tu hablar es interno y que muchas veces ese hablar interno te descontrola. Un ejemplo puede ser también cuando tienes una angustia, cuando tienes una preocupación, ¿verdad? Que no es fácil salir de ella y que la mente está dando vueltas. Y si eres de los que está hacia afuera expresando, bueno, hay muchos ejemplos por ahí que fácilmente, creo yo, nos llegaron a la mente. Las dificultades que tiene para observar estas 4 manifestaciones, mentir, imaginar, la expresión de las emociones negativas y el hablar innecesario, le duermen al hombre su total mecanicidad, le demuestran al hombre su total mecanicidad. Es decir, si vas en este sentido del estudio y te han estado cayendo veintes, actuamos por mecanicidad. Bien, y la imposibilidad que tiene hasta luchar contra esta mecanicidad si no cuenta con ayuda. Es decir, nos podemos meter en ese mecanismo y no poder salir de él, aunque ya se esté haciendo consciente, si no contamos con ayuda. Es decir, si un nuevo conocimiento o si una ayuda indirecta no llega. Tenemos que esforzarnos por abrir el entendimiento para que nos lleguen otras herramientas, otros conceptos que pudiéramos utilizar en este proceso de superarnos. Yo ponía el ejemplo de no le puedes pedir peras al olmo. Es que el olmo solamente sabe dar lo que puede dar. El limón solamente sabe dar y conoce el mundo del limón, pero no el de la pera. ¿Ok? Entonces necesitamos que alguien nos muestre el camino de la pera si es que queremos ser pera. Ok, porque aún si un hombre ha recibido cierto material, se olvida de usarlo, se olvida de observarse a sí mismo. En otras palabras, vuelve a caer en el sueño y debe ser despierto siempre. Esta caída en el sueño tiene ciertas características propias y definidas, desconocidas en la psicología ordinaria. Estas características requieren de un estudio especial y profundo. Y bueno, ahí lo vamos a dejar, vamos a ver después estas características, la define como en dos tipos, entonces ya lo vamos a ir analizando. Por lo pronto, pues vamos a quedarnos con esta información y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para poder que todo caiga y se asiente. No dejen que la cabeza les dé vuelta, simplemente respiren profundo y dejen que todo se asiente. Bien, mis amigos, pues bueno, vamos cumpliendo con el programa que nos falló hace 8 días. Les recuerdo que el día de mañana, martes, para los que ya nos están viendo, sea por en vivo o por la repetición, mañana martes tenemos nuestro programa. Ya estamos revisando que no nos vuelva a pasar esta circunstancia. Ya aprendimos de ello y espero que no nos vuelva a pasar. Así es de que ahí estamos trabajando en ello. No se olviden, 7 de la tarde, martes, su programa Cátedra Familiar los estará esperando. Nos vemos. Hasta la próxima.